Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este último domingo del tiempo ordinario con la fiesta de Cristo Rey. Es muy bueno enmarcar esta fiesta desde una manera temporal y cronológica. Hay un pensamiento filosófico que nos dice que no hay efectos sin que tengan una causa, o no hay efectos sin causa también. Y en esto de la fiesta de Cristo Rey, pues estamos viendo por qué se puso o se planteó de parte del Papa Pío XI en el año 1925, que estableció esta fiesta. Y tiene mucho todavía de actualidad. Y es porque precisamente en aquel entonces no se nos debe de olvidar que la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Y en esa carta del 11 de diciembre de 1925 del Papa Pío XI, en que establece esta solemnidad de Cristo Rey. Y dice así, iniciando esta carta: en la primera encíclica, al comenzar nuestro pontificado, enviamos a todos los obispos del orbe católico. Analizamos las causas supremas de las calamidades que veíamos abrumar y afligir al género humano. Y con ella proclamamos claramente, no sólo que este cúmulo de males había invadido la tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su ley santísima. Así, en su vida y costumbres, como en la familia y en la gobernación del Estado, sino también en que nunca reemplazaría una esperanza cierta de paz, verdadera, entre los pueblos, mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de nuestro Salvador. Hasta aquí cierro esta cita. Y respecto a la imagen en el cubilete que bastante conocemos, es precisamente cuando en la Constitución mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias. Prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias a poseer bienes y raíces
e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250,000 entre civiles y efectivos de las fuerzas cristeras y del ejército mexicano, que precisamente tenemos la cristiada del 26 al 28 de el siglo pasado, y donde se levanta hasta ahora este monumento. Creo yo que este es un buen preámbulo para poder entender esta festividad que nos aqueja todavía, esta dispersión de fe y de un compromiso más en el caminar del Señor Jesús. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con este segmento de una liturgia para la vida, viendo el Evangelio de ayer, la solemnidad de Cristo Rey. Y nos dice en la segunda lectura de Pablo a los tesalonicenses: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la criatura. Porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para entender este pasaje y enclavarlo dentro de esta festividad, hay que retomar la pedagogía que se usa en la creación. La creación va de 0 a podríamos decir al 10, cuando se crea el género humano, hombre y mujer. ¿Y por qué se crió al final al ser humano? Porque necesitaba de todo lo antes para poder existir, vivir y coexistir con los demás. Recordemos el matrimonio. Primero, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle a una compañera. Y él exclama: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pues así también el Señor Jesús.
el Señor Jesús, parafraseando esto, también el Señor Jesús tuvo que haber antes una humanidad más o menos representativa para su mensaje. Y allí es cuando precisamente podemos entender lo del final de lo que leíamos en Pablo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y esto qué nos quiere decir? Nos quiere dar a entender precisamente que ya en el pensamiento eterno de nuestro Padre estaba por venir su Hijo, pero necesitaba una humanidad para poderle clarificar la otra vida, no solamente esta, o la felicidad, no solamente esta, sino también la felicidad y la vida eterna. Rápidamente diciendo esto. Y es cuando precisamente nos bosquejea en la primera lectura de la unción de David en el segundo libro de Samuel, donde precisamente se le unge como rey de las 12 tribus. Y ojo, le dicen a David los que llegaron a verle: en Hebrón somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú eres el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Eso fue antes del Señor. Y aquí entra otra vez Dios, ya más específicamente ligado a la humanidad, pero de un pueblo más específico, el israelita, donde se da esta unicidad de las tribus, que de fondo estará las otras demás. Recordemos a Pedro, que recoge: te haré pescadores de hombres, o serás desde ahora pescadores de hombres. Y recogieron cierta cantidad de peces, 152, y se da a entender de trasfondo aquellos naciones donde iba a llegar el mensaje, que nosotros llegó con la llegada del descubrimiento de América o el encuentro de las culturas, como hoy así se dice. Se está prefigurando todo en la humanidad para que llegue el momento en que precisamente llegue el Salvador, el Cristo. Ahora, vámonos al Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Por un lado, nos dice que
Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. El Mesías de Dios, el elegido, el que esperamos universalmente, que se tomará ahora con la palabra rey, que regresemos a Pablo. Él es el primero o primogénito de toda la creación, porque Él fue el que cumplió total y plenamente la voluntad de Dios, porque el primer Adán no. Por eso también a Él se le llama el segundo Adán o el nuevo Adán, que sí cumple, e igualmente a María, la primera Eva, que sí cumple: hágase en mí según tu palabra. Resumiendo, entonces allí está. Y lo que decíamos anteriormente, el pensamiento que comentábamos, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Y termina este comentario, esta carta, de Pablo: todo fue creado por medio de Él y para Él. Seguimos con el Evangelio. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a Él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento y estamos revisando el Evangelio de la solemnidad de Cristo Rey. También pueden seguirme en YouTube con la misma denominación, como también el Padre Víctor Anguiano. Le agradecería que dieran un like o también compartieran a otros este mensaje que les comunicamos semanalmente. Hablábamos en el segmento anterior que los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a Él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Rey de los judíos. Porque recordemos allá atrás, cuando llegan los magos de Oriente y le dicen a Herodes:
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes, con toda su corte, se sobresaltó y mandó a averiguar qué dicen las Escrituras. Y también les responde él, Herodes: vayan y averigüen, para que yo también vaya a adorarlo. Era el esperado, como comentábamos anteriormente en la primera lectura de David, que de David iba a venir un Mesías o rey o elegido para gobernar totalmente el pueblo. Y por otro lado, para poner en alto al judaísmo o a los israelitas y desaparecer los enemigos de Israel. Recordemos, esa era la idea que se tenía en aquel tiempo. También recordemos en el tiempo del Señor, los hijos del trueno. Concédenos o concede a mis hijos, diciendo también la mamá de ellos, que esté uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu reino. Entonces, el rey de los judíos, que hay que recordar, por otro lado, que este letrero, como se decía antes, que estaba escrito en griego, latín y hebreo, porque allí, en la Pascua, eran cuando llegaban a esta festividad principal, la Pascua judía. Y llegaban tanto los judíos de hebreo, los griegos, como también allí el poder romano. Y es lo que tenemos arriba de los crucifijos. La palabra, o las siglas mejor dicho, INRI. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, que viene siendo el latín. En latín no hay la J. Se suple la J por la I latina. Y así tenemos INRI, Jesús y judíos, y Jesús, Jesús, Nazarenos, Rex Judicorum, el rey de los judíos. Ahora, pasémonos el siguiente versículo. Pero el otro le reclamaba: ¿ni siquiera tú temes a Dios estando en el suplicio? Nosotros justamente sufrimos el pago de lo que hicimos, pero ¿qué mal ha hecho? Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues en tu reino, el reino, la predicación de Jesús que encontramos en el Evangelio, y que esta viene siendo precisamente lo que dice de nuevo la carta del Papa que leíamos en la razón por la cual precisamente se hizo la solemnidad de Cristo Rey. En ella proclamamos claramente
no solo que este cúmulo de males había invadido la tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su ley santísima. Así, en su vida y costumbres, como en la familia y la gobernación del Estado, sino también que nunca resplandecería una esperanza cierta de paz verdadera entre los pueblos, ni entre los individuos y las naciones, negasen y rechazasen el imperio de nuestro Salvador. Ahora, sí, pasemos a nuestra fe. Recordemos que también en otro momento, el día de la bendición de palmas, cantábamos que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. Entonces, pues viene siendo esta todavía nuestra tarea. Ahora también hay que ver una cosa con grande tristeza, que poco a poco se está diluyendo y se está apagando o se está reduciendo nuestra fe. Les invito a revisar el 2000, INEGI, cuántos católicos éramos, 2010 y 2020, que se está reduciendo. Y hace poco también se daba la ley o una introducción a la Constitución, mejor dicho, para que precisamente ya no se pusieran en espacios públicos el nacimiento del Señor. O también lo que decimos acá en Chiapas, el misterio. Se abre una ventana, pero dentro de 10 años más estaremos viendo que realmente esto se cumplió. Y más que todo, a Dios se nos está quitando de nuestro pensamiento y más sobre nuestro corazón, para que esto impere, reine eternamente. Otra también de las cosas que hemos visto ya hace sus décadas atrás, revisemos los nombres de nuestros hijos e hijas, o mejor dicho, de los de ustedes. Yo que al diario, en mis 36 años, más 2 de diácono, que he bautizado, cada vez se ponen nombres de las nuevas, no solamente generaciones, pero de esas nuevas generaciones está que ya el santo y la santa ya no es el que queremos que sigan los pasos nuestros hijos, parientes o amigos, sino ya tal celebridad del deporte o un nombre que no se pueda pronunciar tanto para que mostremos nuestra, pues, no sé qué podría decirse, pero de fondo está de nuevo la fe, que se está disminuyendo, y esto es lo que se trata de decirnos, que Él impere eternamente, como ya decía la carta desde 1925 del Papa Pío XI. Haremos un espacio y regresamos.
vamos a entrar en este segmento signos y símbolos litúrgicos. El fuego. El lenguaje del fuego tiene ya en nuestra sensibilidad humana y social una interesante serie de significaciones. Desde la Grecia clásica, aparece junto con otros 3 elementos naturales: el aire, la tierra y el agua. Todos ellos se consideraban los constitutivos de toda la naturaleza. El fuego es un ser misterioso, móvil, inquieto, indomable, viviente. Por eso se convirtió fácilmente en uno de los símbolos más universales de todas las culturas. El fuego consume, calienta, quema, purifica. Es fuente de energía. Es origen de innumerables beneficios para la humanidad. Tiene los simbolismos siguientes: para expresar la presencia misma de la divinidad, invisible pero fuerte, incontrolable, purificadora; para designar los sentimientos humanos, sobre todo los fuertes, las pasiones que están escondidas, pero que pueden alcanzar inaudita para el bien o para el mal: el amor, el odio, el entusiasmo, el fanatismo. Y en nuestra celebración, la fe, la oración, la adoración. El fuego es también la imagen del calor familiar. Es precipitar de la llama en el hogar, iluminando la vida. Ahuyenta el frío en las noches de invierno. Da alegría, sensación de bienestar. En la Biblia, ¿qué nos dice? Inciso A. Ante todo, el fuego sirve para expresar de algún modo lo que es indecible, la presencia misteriosa de Dios en la historia humana, en el encuentro que tiene Abraham, que nos narra. Surgió en medio de las tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego. En la zarza arde sin consumirse. En el camino del pueblo mismo iba Yahvé al frente de ellos, de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. B. Cercanía de Dios se hace sentir particularmente en el momento de los sacrificios. Elías contra los sacerdotes del dios Baal en el monte Carmelo. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto, la leña y el agua. A Elías se le describe como fuego y su palabra como antorcha. C. También esa expresión que sirve para designar el juicio de Dios, que penetra como fuego todo ser existente y lo pone en evidencia, lo purifica o castiga profundamente. Fue el juicio del fuego sobre las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra, porque con fuego Yahvé va a juzgar. También en el Nuevo Testamento, Juan y Santiago, impetuosos, preguntan al Maestro: ¿quieres que baje fuego del cielo y consuma estos?
D. Jesús dijo: yo soy la luz, yo soy la vida. Y en otra ocasión también usó el término fuego para describir su misión mesiánica. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo desearía que ardiera. El auténtico fuego que ha comunicado Jesús a la humanidad es el Espíritu Santo, ya que el Bautista anuncia: yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. El sentido del fuego en nuestras celebraciones. En la fiesta de Pentecostés recordamos el misterioso acontecimiento en Jerusalén cuando el Espíritu Santo descendió sobre una ráfaga de viento impetuoso y como unas lenguas de fuego sobre los discípulos de la primera comunidad cristiana. Este fue el cumplimiento de otro hecho profético, cuando sobre el monte Sinaí, Yahvé ofreció a Israel una alianza en medio de truenos, relámpagos y fuego. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en forma de fuego. El fuego se convierte en el símbolo de la presencia divina y en particular del Espíritu Santo. A este también se le presenta como paloma, siendo el lenguaje en Juan 1:32. Pero ciertamente el fuego es la figura que expresa con mayor poder la fuerza renovadora y santificadora del Espíritu de Jesús. En la vida humana, además, su inestimable utilidad práctica. El fuego se toma muchas veces como lenguaje simbólico para expresar el amor, el odio, la vida y la destrucción. Pasemos ahora a nuestras celebraciones. Inciso A. El fuego aparece continuamente en forma de lámpara y cirios encendidos durante la celebración o delante del sagrario. Aparte del simbolismo de la luz, entra aquí también esa misteriosa realidad que se llama fuego. La llama que se va consumiendo lentamente mientras alumbra, embellece, calienta, dando sentido poético y familiar a la celebración. B. Pero, en la noche de Pascua, en la vigilia solemne, cuando la celebración queda enriquecida de modo más explícito con el símbolo del fuego, la hoguera que arde fuera de la iglesia y de la que se enciende el cirio pascual, es un hermoso centro de atención. Es símbolo de la luz de Cristo, y la luz brilla en las tinieblas, pero éstas no la vencieron. Es símbolo del calor sobre el frío, de la vida sobre la muerte, misterio que proclamarán solemnemente las lecturas y las acciones sacramentales de la gran noche. De allí partirá la procesión en su festivo grito: Luz de Cristo, o bien Cristo, luz del mundo. Y la luz se irá comunicando progresivamente en cada uno de los participantes.
Inciso C. Otra ocasión también solemne, aunque menos conocida, se da en el rito de la dedicación de la iglesia. Se coloca sobre el altar principal un brasero. Se enciende el fuego y sobre él se quema incienso. Con ese fuego y ese incienso, por primera vez en la celebración, se pasará a incensar al pueblo, a los ministros, a las paredes del templo dedicado, así como se procederá a encender los cirios y las lámparas que hasta ese momento han estado apagadas. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este último segmento, revisando el santoral de esta semana. El 21 de noviembre, la presentación de la Bienaventurada Virgen María. El Papa Gregorio XI estableció la fiesta para el rito latino en 1372, pero ya se había venido celebrando en monasterios del sur de Italia desde el siglo IX, y la Iglesia de rito oriental la celebraba en el siglo VI. La tradición de esta conmemoración viene de relatos apócrifos, según los cuales Joaquín y Ana, los padres de María, presentaron a la niña en el templo cuando contaba con 3 años. En varios países del habla hispana toman esta fiesta la costumbre de presentar a sus hijos en el templo a los 3 años para pedir la bendición de Dios sobre ellos. Si bien la tradición tiene origen apócrifo, esta devoción se apoya en el convencimiento de la total entrega y dedicación de María a Dios en toda su vida. Así lo expresa el Catecismo de la Iglesia en el 767, que dice: por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Noviembre 22. Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Los años 230
250. En torno a la vida de Cecilia existen varias leyendas, pero lo que sí es cierto es que fue una mártir romana de los primeros tiempos del cristianismo, y los fieles le tenían una gran devoción. Se construyó en Roma una basílica en su nombre en el siglo V. Es patrona de la música sacra y está nombrada en el canon romano. Citando a los padres del Concilio Vaticano II, el catecismo habla acerca de la música sacra. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas. Unida a las palabras, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. Noviembre 23. San Clemente I, Papa y mártir, en el año 97. El tercer sucesor de Pedro en el pontificado, Clemente ha sido venerado desde finales del siglo IV. Su culto se extendió de Roma a África del Norte, España y Francia, incluso en Venancio, donde se tradujeron sus escritos al griego. Escribió una importante carta a los cristianos de Corinto, animándolos a la reconciliación y a procurar la paz entre ellos. Según San Irineo, Clemente fue un hombre apostólico porque había escuchado directamente la predicación de los apóstoles. El catecismo nos dice: tenemos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada por nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. También en este día celebramos al mártir mexicano Miguel Agustín Pro, presbítero y mártir, jesuita, 1891-1927. Nacido en Guadalupe, Zacatecas, entró en el noviciado jesuita en 1911. La persecución religiosa en México se recrudeció mucho en 1914 y todos los novicios jesuitas tuvieron que salir primero a California, luego a varios lugares de Europa. Miguel completó sus estudios en Europa y se ordenó allí. Por enfermedad, regresó a México y a su llegada, el gobierno prohibió totalmente el culto público. Pero Miguel continuó oficiando clandestinamente. En noviembre de 1927 hubo un atentado contra el presidente Calles con una bomba lanzada desde un automóvil que había sido propiedad de un hermano de Miguel. Acusados falsamente de conspiración, los 3 hermanos Pro fueron arrestados y condenados a muerte. Miguel murió en el paredón
perdonando a sus verdugos, extendiendo los brazos en la cruz y gritando: ¡Viva Cristo Rey! El presidente prohibió el funeral público, pero el pueblo lo desafió y salió a la calle a honrar a Miguel Agustín Pro. Miguel no se retiró de las obligaciones de su ministerio sacerdotal, ni ante las dificultades físicas, ni ante amenazas, aún a riesgo de su propia vida. Mantuvo con entusiasmo y esperanza su identidad sacerdotal y su anuncio al Evangelio. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a su hogar y corazón. Que estos momentos hayan servido para reflexión de nuestra fe, de nuestra vida como cristianos y católicos. Y recordemos también que por el bautismo fuimos ungidos como Cristo sacerdote, profeta y rey. Muchas gracias, y también pueden seguirme en YouTube con el Padre Víctor Anguiano o Una liturgia para la vida. Que Nuestra Señora, la estrella de la evangelización, nos fortalezca e ilumine para llegar al puerto donde está ahora glorificada. Muchas gracias.